Y aconteció que en el 26º año del reinado de Ezequías, rey de Judá, llamó a Manasés su hijo. Ahora, él era el único. Y lo llamó a la presencia de Isaías, hijo del profeta Amós, y a la presencia de Josab, hijo de Isaías, para entregarle las palabras de justicia que el rey mismo había visto. Y de los juicios y tormentos eternos del Gehenna, y del príncipe de este mundo, de sus ángeles, sus autoridades y sus poderes. Y las palabras de la fe del amado que él mismo había visto en el 15º año de su reinado durante su enfermedad. Y le entregó las palabras escritas que Samnas, el escriba, y también las que Isaías, el hijo de Amós, le había dado, y también a los profetas, para que escribieran y almacenaran con él lo que él mismo había visto en la casa del rey con respecto al juicio de los ángeles y la destrucción de este mundo, y con respecto a las vestiduras de los santos y su salida, y con respecto a su transformación y la persecución y ascensión del amado. En el 20º año del reinado de Ezequías, Isaías había visto las palabras de esta profecía y las había entregado a Josab, su hijo. Y mientras Ezequías daba órdenes, Josab, el hijo de Isaías, estaba a la espera. Isaías le dijo al rey Ezequías, pero no en presencia de Manasés, solo a él le dijo, vive el Adón y el Espíritu que habla, y en mí vive, todos estos mandamientos y estas palabras serán efectuadas fielmente por Manasés, tu hijo, y con la ayuda de sus manos partiré de la tortura de mi cuerpo. Y Manasés servirá a Samael su rey, y ejecutará todo su deseo, y él se convertirá en un seguidor de Beliar en lugar de mí. Y a muchos en Jerusalén y en Judea hará que abandonen la verdadera fe, y Beliar morará en Manasés, y por sus manos seré cortado. Y cuando Ezequías escuchó estas palabras, lloró muy amargamente, y rasgó sus vestiduras, y puso tierra sobre su cabeza, y cayó sobre su rostro. E Isaías le dijo, se consuma el consejo de Samael contra Manasés, nada de lo que hagas te servirá. Y ese día, Ezequías resolvió en su corazón matar a Manasés, su hijo. E Isaías dijo a Ezequías, el amado ha hecho el efecto del designio y no tú, y el propósito de tu corazón no se cumplirá, porque con este llamamiento he sido llamado y heredaré la herencia del amado. Y sucedió que después de que Ezequías muriera y Manasés se convirtiera en rey, no recordó los mandatos de su padre Ezequías, sino que las olvidó, y Samael tenía morada en Manasés, y se aferró a él. Y Manasés abandonó el servicio del Elohim de su padre, y él sirvió a Satanás y a sus ángeles y sus poderes. Y se apartó de la casa de su padre, que había estado ante el rostro de Ezequías, de las palabras de sabiduría y del servicio de Elohim. Y Manasés desvió su corazón para servir a Beliar, porque el ángel de la anarquía, que gobierna este mundo, es Beliar, cuyo nombre es Mantambuchus, el cual se deleitaba en Jerusalén a causa de Manasés, y lo fortaleció en la apostasía de Israel y en la anarquía que se extendió en Jerusalén. Y aumentaron la brujería y la magia, y la adivinación, y la auguración, y la fornicación, y el adulterio, y la persecución de los justos por Manasés, hecha por Belquirá a Tobías el cananita, y Juan de Anatot, y por Sadoc el jefe de las obras. Y los demás hechos, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Y cuando Isaías, el hijo de Amós, vio la anarquía que se estaba cometiendo en Jerusalén y la adoración de Satanás y su desenfreno, se retiró de Jerusalén y se estableció en Belén de Judá. Y también hubo mucha falta de ley, y al retirarse de Belén se estableció en una montaña en un lugar desierto. Y el profeta Micaías, y el anciano Ananías, y Joel y Habacuc, y su hijo Josab, y muchos de los fieles que creyeron en la ascensión al cielo, se retiraron y se establecieron en la montaña. Todos estaban vestidos de pelo, y todos eran profetas. Y no tenían nada con ellos, pero no estaban desnudos, y todos se lamentaban con un gran lamento por la desviación de Israel. Y estos no comían nada, salvo las hierbas silvestres que recolectaron en las montañas, y habiéndolas cocinado, vivieron allí junto con el profeta Isaías.
Y pasaron 2 años de días en las montañas y colinas. Y después de esto, mientras estaban en el desierto, había un hombre en Samaria llamado Beelquirá, de la familia de Sedequías, el hijo de Genán, un falso profeta, cuya morada estaba en Belén. También en ese tiempo estaba el hijo de Ezequías, Hananí, que era hermano de su padre en los días de Acab, rey de Israel, había sido el maestro de los 400 profetas de Baal, se había enamorado y reprendió a Micaías, el profeta, hijo de su amada. Y él, Micaías, había sido reprendido por Acab y encarcelado. Y él estaba con el profeta Sedequías, estaban con Ocosías, hijo de Acab, rey en Samaria. Y Elías, el profeta de Tebón de Galaad, fue a reprender a Ocosías y Samaria, y profetizó con respecto a Ocosías que debía morir en su lecho de enfermo, y que Samaria debía ser entregada a Lebanás debido a que había matado a los profetas de Elohim. Y cuando los falsos profetas, que estaban con Ocosías hijo de Acab y su maestro Jalerjas, del monte Joel, habían oído. Ahora bien, fue un hermano de Sedequías, quien persuadió a Ocosías, rey de Aguarón, y mató a Micaías. Y Beelquirá reconoció y vio el lugar de Isaías y los profetas que estaban con él, porque habitaba en la región de Belén, y era un partidario de Manasés. Y profetizó falsamente en Jerusalén, y muchos de los que pertenecían a Jerusalén eran confederados con él, y él era un samaritano. Y aconteció que cuando Alagar-Sagar era rey de Asiria, Beelquirá fue llevado cautivo, y lo trasladaron a la montaña de los Medos y los ríos de Tazón. Aunque todavía era un joven, había escapado y había venido a Jerusalén en los días de Ezequías, rey de Judá, pero no anduvo en los caminos de su padre de Samaria, porque temía a Ezequías. Y fue encontrado en los días de Ezequías hablando palabras de iniquidad en Jerusalén. Y los siervos de Ezequías lo acusaron, y él huyó a la región de Belén, y lo persuadieron. Y Beelquirá acusó a Isaías y a los profetas que estaban con él, diciendo, Isaías y los que están con él, profetizan contra Jerusalén, y contra las ciudades de Judá que serán destruidas, y contra los hijos de Judá y Benjamín, también que irán a la cautividad, y también contra ti, oh Señor, el Rey, que irás atado con ganchos y cadenas de hierro. Pero ellos profetizan falsamente contra Israel y Judá. Y el mismo Isaías dijo, veo más que el profeta Moisés. Pero Moisés dijo, nadie puede ver a Elohim y vivir, e Isaías dijo, he visto a Elohim y he aquí que vivo. Sabe, pues, oh rey, que miente. Y a Jerusalén también la llamó Sodoma, y los príncipes de Judá y Jerusalén que declaró ser el pueblo de Gomorra. Y trajo muchas acusaciones contra Isaías y los profetas ante Manasés. Pero Beliar habitaba en el corazón de Manasés, y en el corazón de los príncipes de Judá y Benjamín, y de los eunucos y de los consejeros del rey. Y las palabras de Beelquirá le agradaron en gran medida, y él envió y tomó a Isaías. Porque Beliar estaba en gran ira contra Isaías debido a la visión, y debido a la exposición con la que había expuesto a Samael, y porque a través de él se había dado a conocer la salida del amado desde el séptimo cielo, y su transformación y su descenso y la semejanza con la que debía ser transformado, es decir, la semejanza del hombre y la persecución con que debía ser perseguido, y los verdugos con los que los hijos de Israel debían torturarlo, y la venida de sus 12 discípulos, y la enseñanza, y que tendría que ser crucificado en el madero antes del Sabbat, y debía ser crucificado junto con hombres malvados, y que debía ser enterrado en el sepulcro. Y los 12 que estaban con él habrían de ofenderse por causa de él, y la guardia de los que vigilaban el sepulcro, y el descenso del ángel de la iglesia, que está en los cielos, a quien convocará en los últimos días. Y que Gabriel, el ángel del Espíritu Santo, y Miguel, el jefe de los santos ángeles, al tercer día abriría el sepulcro. Y el amado, exaltado sobre sus hombros, saldría y enviaría a sus 12 discípulos, y enseñarían a todas las naciones y a cada lengua de la resurrección del amado, y aquellos que creen en su cruz serán salvados.
y en su ascensión al séptimo cielo de donde vino. Y que muchos que creen en él hablarían por medio del Espíritu Santo. Y se harían muchas señales y maravillas en esos días. Y después, en la víspera de su aparición, sus discípulos abandonarían las enseñanzas de los 12 apóstoles, y su fe, su amor y su pureza. Y habría mucha discusión en la víspera de su advenimiento y su manifestación. Y en esos días muchos amarán la comodidad, aunque carezcan de sabiduría. Y habría muchos ancianos sin ley y pastores que maltratan a sus propias ovejas, y los devastarán debido a que no tienen pastores santos. Y muchos cambiarán el honor de las vestiduras de los santos por las vestimentas de los codiciosos, y en esos días habrá mucho respeto por las personas y por los amantes del honor de este mundo. Y habrá mucha calumnia y vanagloria en la víspera de la manifestación del Adón, y el Espíritu Santo se retirará de muchos. Y no habrá en aquellos días muchos profetas, ni aquellos que hablen palabras dignas de confianza, ni aquí ni allá en diversos lugares, a causa del espíritu de error y fornicación, y de vanagloria, y de codicia, que estará en aquellos, que serán llamados siervos de aquel y en aquellos que recibirán a aquel. Y habrá gran odio entre los pastores y los ancianos. Porque habrá grandes celos en los últimos días, porque cada uno dirá lo que es agradable a sus propios ojos. Y dejarán de tener efecto la profecía de los profetas que fueron antes de mí, y estas mis visiones también dejarán de tener efecto, para hablar después del impulso de sus propios corazones. Y ahora Ezequías y mi hijo Josab, estos son los días del fin del mundo. Después de que se consuma, Beliar, el gran gobernante, el rey de este mundo, descenderá, quien lo ha gobernado desde que nació, sí, descenderá de su firmamento en la semejanza de un hombre, un rey sin ley, el asesino de su madre, quien es el mismo este rey. Perseguirá la planta que los 12 apóstoles del amado, que él ha plantado. De los 12, uno será entregado en sus manos. Este gobernante en la forma de ese rey vendrá, y allí vendrán con él todos los poderes de este mundo, y ellos lo escucharán en todo lo que él desee. Y en su palabra, el sol saldrá por la noche y hará que la luna aparezca en la 6ª hora. Y todo lo que él ha deseado que hará en el mundo, hará y hablará como el amado, y dirá, yo soy Elohim y antes de mí no ha habido ninguno. Y todas las personas en el mundo creerán en él. Y le sacrificarán y le servirán diciendo, este es Elohim y al lado de él no hay otro. Y un mayor número de los que se habrán asociado para recibir al amado, se desviará de él. Y habrá el poder de sus milagros en cada ciudad y región. Y pondrá su imagen delante de él en cada ciudad. Y dominará 3 años y 7 meses y 27 días. Y muchos creyentes y santos que lo vieron, a quien esperaban, a quien crucificaron, a Yahshua Mashiach, el Adón Yahshua Mashiach, después de que yo, Isaías, lo vi a él que fue crucificado y ascendió, y también a aquellos que le creyeron. De estos pocos, en aquellos días, quedarán como sus siervos, mientras huyen de desierto en desierto, a la espera de la venida del amado. Y después de 1332 días, el Adón vendrá con sus ángeles y con los ejércitos de los santos del séptimo cielo con la gloria del séptimo cielo, y él arrastrará a Beliar al Gehenna y también a sus ejércitos. Y dará descanso al piadoso a quien encontrara en el cuerpo en este mundo, y el sol se avergonzará. Y a todos los que por causa de su fe en él los han execrado Beliar y sus reyes. Pero los santos vendrán con el Adón con sus vestiduras que están almacenadas en lo alto, en el séptimo cielo, con el Adón vendrán cuyos espíritus están vestidos, ellos descenderán y estarán presentes en el mundo. Y él fortalecerá a aquellos que han sido encontrados en el cuerpo, junto con los santos, en las vestiduras de los santos, y el Adón ministrará a los que han vigilado este mundo. Y después se volverán hacia arriba en sus ropas, y su cuerpo quedará en el mundo.
Entonces la voz del amado reprenderá con ira las cosas del cielo, y las cosas de la tierra, y las montañas, y las colinas, y las ciudades, y el desierto, y los bosques, y el ángel del sol, y el de la luna, y todas las cosas en las que Beliar se manifestó y actuó abiertamente en este mundo, y habrá una resurrección y un juicio en medio de ellos en esos días, y el amado hará que salga fuego de él, y serán consumidos todos los impíos sin ley, y serán como si no hubieran sido creados. Y el resto de las palabras de la visión está escrito en la visión de Babilonia. Y el resto de la visión con respecto al Adón, he aquí, está escrita en 3 parábolas según mis palabras que están escritas en el libro que profeticé públicamente. Y el descenso del amado al Seol, he aquí está escrito en la sección donde el Adón dice, he aquí que mi hijo entenderá. Y todas estas cosas, he aquí que están escritas en los Salmos, en las parábolas de David, el hijo de Isaí, y en los proverbios de su hijo Salomón, y en las palabras de Coré el israelita, y en las palabras de Asaf, y en el resto de los salmos que también inspiró el ángel del Espíritu. A saber en aquellos que no tienen el nombre escrito, y en las palabras de mi padre Amós, y del profeta Oseas, y de Miqueas y Joel, y Nahum, y Jonás, y Abdías, y Habacuc, y Ageo y Malaquías, y en las palabras de José el justo y en palabras de Daniel. Debido a estas visiones, por lo tanto, Beliar se enojó con Isaías, el cual habitó en el corazón de Manasés y lo cortó con una sierra de madera. Y cuando Isaías estaba siendo aserrado, Beelquirá se puso de pie, acusándolo, y todos los falsos profetas se pusieron de pie riendo y regocijándose por causa de Isaías. Y Beelquirá, con la ayuda de Mechambechus, se puso de pie ante Isaías burlándose. Y Beelquirá le dijo a Isaías, di, he mentido en todo lo que he hablado, y también los caminos de Manasés son buenos y correctos. Y los caminos también de Beelquirá y de sus asociados son buenos. Y esto le dijo a él cuando comenzó a ser cortado en pedazos. Pero Isaías fue absorbido en una visión del Adón, y aunque sus ojos estaban abiertos, no los vio. Y Beelquirá habló así a Isaías, di lo que te digo, y volveré sus corazones, y obligaré a Manasés y a los príncipes de Judá y al pueblo y a toda Jerusalén a que te respeten. Respondió Isaías y dijo, en cuanto tengo palabras digo, malditos y acusados, tú y todo lo que posees y toda tu casa. Porque no me quitarás nada, excepto la piel de mi cuerpo. Y tomaron y cortaron en pedazos a Isaías, el hijo de Amós, con una sierra de madera. Y Manasés y Beelquirá y los falsos profetas y los príncipes y el pueblo, todos se quedaron mirando. Y a los profetas que estaban con él, dijo antes de haber sido cortado en pedazos, vayan a la región de Tiro y Sidón, porque para mí solo Elohim ha mezclado la copa. Y cuando Isaías estaba siendo aserrado, no lloró ni gritó, sino que sus labios hablaron con el Ruach HaKodesh, hasta que fue cortado en 2. Esto hizo Beliar a Isaías a través de Beelquirá y Manasés, porque Samael estaba muy airado contra Isaías desde los días de Ezequías, rey de Judá, a causa de las cosas que había visto con respecto al amado. 16. Y a causa de la destrucción de Samael, que había visto a través del Adón, mientras Ezequías, su padre todavía era rey. E hizo conforme a la voluntad de Satanás. La visión que vio Isaías, el hijo de Amós, en el año 20 del reinado de Ezequías, rey de Judá. Vino Isaías, hijo de Amós, y Josab, hijo de Isaías, a Ezequías en Jerusalén desde Gilgal. Y habiendo entrado se sentó en el sofá del rey y le trajeron un asiento, pero él no se sentó. Y cuando Isaías comenzó a hablar las palabras de fe y verdad con el rey Ezequías, todos los príncipes de Israel estaban sentados, los eunucos y los consejeros del rey. Y había 40 profetas e hijos de los profetas, habían venido de las aldeas y de las montañas y las llanuras cuando oyeron que Isaías venía de Gilgal a Ezequías. Y habían venido a saludarlo y a escuchar sus palabras.
y para que colocara sus manos sobre ellos, y para que profetizara y que oyeran su profecía, y todos ellos estaban delante de Isaías. Y cuando Isaías le estaba hablando a Ezequías las palabras de verdad y fe, todos oyeron una puerta que se había abierto y la voz del Ruach HaKodesh. Y el rey convocó a todos los profetas y a todas las personas que se encontraban allí, y vinieron. Y Miqueas y los ancianos Ananías y Joel, y Josab, se sentaron a su mano derecha e izquierda. Y sucedió que cuando todos escucharon la voz del Ruach HaKodesh, todos adoraron de rodillas y glorificaron al Elohim de la verdad, el Altísimo que está en el mundo superior y que se sienta en lo alto y los que reposan entre sus santos. Y le dieron kabod a aquel que así había otorgado una puerta en un mundo extraño, la había otorgado a un hombre. Y mientras hablaba en el Ruach HaKodesh al oírlo todos, se quedó en silencio y se le borró la mente y no vio a los hombres que estaban delante de él, aunque sus ojos ciertamente estaban abiertos. Además, sus labios estaban en silencio y la mente en su cuerpo fue tomada de él. Pero su aliento estaba en él, porque estaba viendo una visión. Y el ángel que fue enviado para hacerle ver que lo que veía no era de este firmamento, ni tampoco era de los ángeles del acabod de este mundo, sino que había venido del séptimo cielo. Y la gente que estaba cerca no lo creía, pero el círculo de los profetas sí creyó que el santo Isaías había sido aceptado. Y la visión que vio el santo Isaías no era de este mundo, sino del mundo que está oculto a la carne. Y después de que Isaías había visto esta visión, se la contó a Ezequías, a Josab su hijo y a los otros profetas que habían venido. Pero los líderes y los eunucos y la gente no oyeron, sino solo Samna el escriba, y Joaquín y a Asaf, el escribano, porque estos también hacían justicia, y el dulce olor del Ruach estaba sobre ellos. Pero la gente no había oído, porque Micaías y Josab, su hijo, los habían hecho salir cuando la sabiduría de este mundo había sido tomada de él y quedó como muerto. Y la visión que vio Isaías, la contó a Ezequías y a Josab su hijo, a Micaías y al resto de los profetas, y dijo, en este momento, cuando profetizaba de acuerdo con las palabras escuchadas que había oído, vi a un ángel glorioso que no se parecía al acabod de los ángeles que solía ver, pero que poseía tal gloria y posición que no puedo describir tal cabot de ese ángel. Y tomándome de la mano, me levantó en alto y le dije, ¿quién eres tú, y cuál es tu nombre, y de dónde me elevas en alto? Porque me dieron fuerzas para hablar con él. Y él me dijo, cuando te haya elevado en alto y te haya hecho ver la visión, a causa de la cual he sido enviado, entonces entenderás quién soy, pero mi nombre no sabrás. Porque volverás a este tu cuerpo, pero a donde yo te elevo en alto has de ver, para esto he sido enviado. Y me regocijé porque me habló con cortesía. Y él me dijo, ¿te has alegrado porque te he hablado con cortesía? Y él dijo, y también verás como alguien mayor que yo te hablará con cortesía y paz a ti. Y a su padre también quien es mayor, verás, porque para esto he sido enviado del séptimo cielo para explicarte todas estas cosas. Y ascendimos al firmamento, yo y él, y allí vi a Samael y sus ejércitos, y allí había grandes combates, y los ángeles de Satanás se envidiaban unos a otros. Y como es arriba también en la tierra, porque la semejanza de lo que está en el firmamento está aquí en la tierra. Y le dije al ángel que estaba conmigo, ¿qué es esta guerra y qué envidia es esta? Y él me dijo, así ha sido desde que este mundo fue hecho hasta ahora, y esta guerra continuará hasta que él, a quien verás, venga y la destruya. Y luego me hizo ascender a lo que está por encima del firmamento, que es el primer cielo. Y allí vi un trono en medio, y a su derecha y a su izquierda había ángeles. Y los ángeles de la izquierda no se parecían a los ángeles que estaban a la derecha, sino que los que estaban a la derecha tenían la mayor cabod, y todos alababan con una sola voz, y había un trono en medio, y los que estaban fuera alabaron después de ellos, pero su voz no era como la de los de la derecha, ni su alabanza como la de aquellos.
Y le pregunté al ángel que me dirigió, y le dije, ¿a quién se envía esta alabanza? Y él me dijo, es enviada al que se sienta en el séptimo cielo, aquel que reposa en el mundo sagrado, y a su amado, desde donde me han enviado a ti. Y otra vez, él me hizo ascender al segundo cielo. Y me di cuenta de que la altura de ese cielo es la misma que la del paraíso en la tierra y el firmamento. Y vi en el primer cielo, ángeles a la derecha y a la izquierda, y un trono en medio, y la alabanza de los ángeles en el segundo cielo, y el que estaba sentado en el trono en el segundo cielo era más glorioso que todo el resto. Y hubo gran cabod en el segundo cielo, y la alabanza tampoco fue como la alabanza de los que estaban en el primer cielo. Y caí sobre mi rostro para adorarle, pero el ángel que me condujo no me lo permitió, sino que me dijo, no adoren al trono ni al ángel que pertenece a los 6 cielos, porque por esta causa me enviaron a dirigirte hasta que te diga en el séptimo cielo. Porque sobre todos los cielos y sus ángeles se ha colocado tu trono, y tus vestiduras, y tu corona que verás. Y me regocijé con gran gozo, porque los que aman al Altísimo y a su amado ascenderán allí por el ángel del Ruach HaKodesh. Y él me elevó al tercer cielo, y de la misma manera vi a los de la derecha y de la izquierda, y allí había un trono en medio, pero en el memorial de este mundo existe algo inaudito. Y dije al ángel que estaba conmigo, porque la cabot de mi apariencia estaba sufriendo una transformación a medida que ascendía a cada cielo, nada de la vanidad de este mundo es mencionada aquí. Y él me respondió y me dijo, nada aquí se nombra debido a su debilidad, y no se oculta nada de lo que se hace allí. Y quise saber cómo es saber, y él me contestó diciendo, cuando te haya elevado al séptimo cielo desde donde fui enviado, a lo que está por encima de estos, sabrás que no hay nada oculto para ellos, los tronos y de los que moran en los cielos y de los ángeles. Y la alabanza con que alabaron y la cabot de quien se sentó en el trono fue grande, y la cabot de los ángeles a la mano derecha y a la izquierda fue mayor que la del cielo que estaba debajo de ellos. Y otra vez me levantó al cuarto cielo, y la altura desde el tercero cielo hasta el cuarto fue mayor que desde la tierra hasta el firmamento. Y allí nuevamente vi a los que estaban a la mano derecha, y a los que estaban a la izquierda, y el que estaba sentado en el trono estaba en medio, y allí también alababan. Y la alabanza y la cabot de los ángeles de la derecha fue mayor que la de los de la izquierda. Y nuevamente, la cabot de quien se sentó en el trono fue mayor que la de los ángeles de la derecha, y su gloria fue más allá de la de los que estaban abajo. Y me levantó al quinto cielo. Y otra vez vi a los que estaban a la derecha y a la izquierda, y al que estaba sentado en el trono con mayor cabot que los del cielo. Y la cabot de los que estaban a la derecha era mayor que la de los que estaban a la izquierda del tercero al cuarto. Y la cabot de aquel que estaba en el trono era mayor que la de los ángeles de la mano derecha. Y su alabanza fue más gloriosa que la del cuarto cielo. Y lo alabé a él, que no es nombrado, y al Hijo unigénito, que mora en los cielos, cuyo nombre no es conocido por ninguna carne, que ha otorgado tanta cabot a las diversas alas, y que hace grande la gloria de los ángeles, y más excelente la gloria de aquel que está sentado en el trono. Y nuevamente me levantó en el aire del sexto cielo, y vi tal cabot que no había visto en los 5 cielos. Porque vi ángeles que poseían gran cabot. Y la alabanza allí era kadosh y maravillosa. Y le dije al ángel que me dirigió, ¿qué es esto que veo, mi Adón? Y él dijo, no soy tu Adón, sino tu compañero siervo. Y de nuevo le pregunté, y le dije, ¿por qué no hay compañeros de servicio angelicales a la izquierda? Y él dijo, desde el sexto cielo ya no hay ángeles a la izquierda, ni un trono colocado en medio, sino están dirigidos por el poder del séptimo cielo, donde mora el que no es nombrado, y el elegido, cuyo nombre no se ha dado a conocer, y ninguno de los cielos puede aprender su nombre. Porque él es el único a cuya voz dan respuesta todos los cielos y tronos. Por lo tanto, he sido facultado y enviado a ti para que puedas ver esta cabot.
y para que veas al Adón de todos esos cielos y estos tronos, someterse a una transformación sucesiva hasta que se parezca a tu forma y semejanza. En verdad te digo, Isaías, ningún hombre a punto de regresar a un cuerpo de ese mundo ha ascendido o visto lo que ves o percibes lo que has percibido y lo que verás. Porque te ha sido permitido en la bondad del Adón venir aquí. Y de allí viene el poder del sexto cielo y del aire. Y alabé a mi Adón con alabanza, en eso, a través de su bondad, pues por su bondad me ha traído acá. Y él dijo, oye, además, por lo tanto, esto también de tu siervo, cuando en tu cuerpo, por la voluntad de Elohim hayas ascendido hasta aquí, entonces recibirás la vestimenta que ves, y también otras prendas de vestir que verás arriba. Y entonces serás igual a los ángeles del séptimo cielo. Y él me levantó al sexto cielo, y no había ángeles a la izquierda, ni un trono en medio, sino que todos tenían una apariencia y su poder de alabanza era igual. Y también me fue dado poder, y también alabé junto con ellos y con ese ángel, y nuestra alabanza fue como la de ellos. Y allí todos nombraron al Padre de la vida y a su amado, el Mesías y al Ruach HaKodesh, todos con una sola voz. Y su voz no era como la voz de los ángeles en los 5 cielos. Pero la voz era diferente y había mucha luz allí. Y luego, cuando estaba en el sexto cielo, pensé que la luz que había visto en los 5 cielos era solo oscuridad. Y me regocijé y alabé al que ha dado tales luces a los que esperan su promesa. Y le rogué al ángel que me dirigió que no me devolviera al mundo carnal. De cierto les digo, Ezequías y Josab, mi hijo y Micaías, que aquí hay mucha oscuridad. Y el ángel que me condujo descubrió lo que pensé y dijo, si en esta luz te alegras, cuanto más te alegrarás, cuando en el séptimo cielo veas la luz donde está el Adón y su amado, de donde yo he sido enviado, que se llamará Hijo en este mundo. Aún no se ha manifestado, pero estará en el mundo corruptible, y las vestimentas, y los tronos, y las coronas que están guardadas para los justos, para aquellos que confían en ese Adón que descenderá en tu forma. Porque la luz que está en él es grande y maravillosa. Y en cuanto a ti, de no regresar al cuerpo, tus días aún no se han cumplido para que vengas aquí. Y cuando escuché esto, yo estaba preocupado, y él me dijo, no te preocupes. Y me llevó en el aire del séptimo cielo, y además oí una voz que decía, ¿hasta dónde ascenderá el que mora en la carne? Y temí y temblé. Y cuando temblé, he aquí escuché que desde allí se enviaba otra voz que decía, al santo Isaías se le permite subir aquí, porque aquí está su vestidura. Y le pregunté al ángel que estaba conmigo, y dijo, ¿quién es el que me prohíbe y quién es el que me permitió ascender? Y él me dijo, el que te ha prohibido, es el que está sobre la alabanza del sexto cielo. Y el que te permitió, este es tu Adón Elohim, el Adón Mesías, que se llamará Yahshua en el mundo, pero no podrás escuchar su nombre hasta que hayas ascendido de tu cuerpo. Y él me levantó al séptimo cielo, y allí vi una luz maravillosa e innumerables ángeles. Y allí vi al santo Abel y a todos los justos. Y allí vi a Enoc y a todos los que estaban con él, despojados de las vestiduras de la carne, y los vi en sus vestiduras del mundo superior, y eran como ángeles, de pie allí en gran cabod. Pero no se sentaron en sus tronos, ni tenían sus coronas de cabod en ellos. Y le pregunté al ángel que estaba conmigo, ¿cómo es que han recibido las vestiduras, pero no tienen los tronos y las coronas? Y él me dijo, las coronas y los tronos de cabod no las reciben, hasta que el amado descienda en la forma en que lo verán descender al mundo en los últimos días, el Adón, que se llamará Mesías. Sin embargo, ellos verán y sabrán de quién serán los tronos, y de quién serán las coronas cuando él haya descendido y se haya tomado su forma, y sabrán que él es carne y es un hombre. Y el Dios de ese mundo extenderá su mano contra el Hijo, y lo crucificaron en un madero, y lo matarán sin saber quién es él. Y así su descenso, como verás, se ocultará incluso de los cielos, para que no se sepa quién es él.
Y cuando haya saqueado al ángel de la muerte, ascenderá al tercer día y permanecerá en aquel mundo 545 días. Y entonces muchos de los justos ascenderán con él, cuyos ruajín no recibirán sus vestiduras, hasta que el Adón Mesías ascienda y ellos asciendan con él. Entonces, de hecho, recibirán sus tronos y coronas, cuando él haya ascendido al séptimo cielo. Y le dije a él lo que le había pedido en el tercer cielo. Muéstrame cómo todo lo que se hace en ese mundo se da a conocer aquí. Y mientras aún hablaba con él, he aquí uno de los ángeles que estaban cerca, más glorioso que la cabot de ese ángel, que me había levantado del mundo. Me mostró un libro y él lo abrió, y el libro fue escrito, pero no como un libro de este mundo. Y él mismo lo leyó, y he aquí. Las obras de los hijos de Israel estaban escritas allí, y los hechos de aquellos que conozco, y de mi hijo Josab. Y dije, en verdad, no hay nada oculto en el séptimo cielo, lo que se hace en este mundo. Y vi que había muchas prendas de vestir en moradas, y muchos tronos y muchas coronas. Y le dije al ángel, ¿de quién son estas vestiduras, tronos y coronas? Y él me dijo, estas vestiduras son de muchos de ese mundo que recibirán, creyendo en las palabras de aquel que se llamará como te dije, y observarán esas cosas, y creerán en ellas y en su cruz. Ellos son los establecidos para habitar arriba. Y vi a un ángel de pie, cuya cabot superó a la de todos, y su cabot fue grande y maravillosa. Y después de haberlo visto, todos los justos que había visto y también los ángeles que había visto vinieron a él. Y Adán, Abel, Set y todos los justos se acercaron y lo adoraron, y todos lo alabaron con una sola voz, y yo mismo también elogié con ellos, y mi alabanza fue como la de ellos. Y entonces todos los ángeles se acercaron y adoraron y alabaron. Y fui transformado y me convertí en un ángel. Y entonces el ángel que me condujo me dijo, adora a este, y yo adoré y alabé. Y el ángel me dijo, este es el Adón de todas las alabanzas que has visto. Y mientras él todavía estaba hablando, vi a otra figura gloriosa que era como él, y los justos se acercaron, y adoraron, y alabaron, y alabé junto con ellos. Pero mi cabot no se transformó de acuerdo con su forma. Y entonces los ángeles se acercaron y le adoraron. Y vi al Adón y al segundo ángel, y estaban de pie. Y el segundo, que fue el que mandó a mi Adón. Y le pregunté, ¿quién es este? Y él me dijo, adóralo, porque él es el ángel del Ruach HaKodesh, que habla a ti y el resto de los justos. Y vi la gran cabot, los ojos de mi Ruach abiertos, y no pude ver, ni tampoco el ángel que estaba conmigo, ni todos los ángeles a quienes había visto adorando a mi Adón. Pero vi a los justos contemplando con gran poder la cabot de aquel. Y mi Adón se acercó a mí y al ángel del Ruach, y dijo, mira cómo te es dado ver a Elohim, y por tu cuenta se le da poder al ángel que está contigo. Y vi cómo mi Adón y el ángel del Ruach adoraban, y ambos alabaron a Elohim. Y entonces todos los justos se acercaron y adoraron. Y los ángeles se acercaron y adoraron, y todos los ángeles alabaron. Y entonces oí las voces y la entrega de las alabanzas que había escuchado en cada uno de los 6 cielos, ascendiendo y siendo escuchadas allí. Y todos fueron enviados a ese lugar glorioso cuya cabot no pude contemplar. Y yo mismo estaba escuchando y contemplando la alabanza que le fue dada a él. Y el Adón y el ángel del Ruach contemplaron todo y oyeron todo. Y todas las alabanzas que se envían desde los 6 cielos no solo son escuchadas, sino vistas. Y oí al ángel que me dirigió y me dijo, este es el Altísimo de los altos, que mora en el mundo sagrado y el lugar de descanso de sus santos, quienes serán llamados justos por el Ruach HaKodesh a través de la boca del Padre del Adón. Y oí la voz del Altísimo, el Padre de mi Adón, diciendo a mi Adón Mesías, que se llamará Yahshua. Sal y desciende por todos los cielos, y descenderás a través del firmamento de ese mundo, al ángel del Seol descenderás,
pero no irás más allá de Agel, la perdición. Y serás semejante a la imagen de todos los que están en los 5 cielos. Y tendrás cuidado de llegar a ser como la forma de los ángeles del firmamento y también los ángeles que están en el Seol. Y ninguno de los ángeles de ese mundo sabrán que tú estás conmigo en el 7º cielo y de sus ángeles. Y no sabrán que estás conmigo, hasta que con gran voz te haya llamado a los cielos, a sus ángeles y sus luces, incluso al 6º cielo, para que puedas juzgar y destruir a los príncipes y los ángeles y dioses de ese mundo, y el mundo que está dominado por ellos. Porque me han negado y han dicho, nosotros solo somos y no hay ninguno a nuestro lado. Y luego, desde los ángeles de la muerte, ascenderás a tu lugar. Y no serás transformado en cada cielo, sino que en Kabod ascenderás y te sentarás a mi diestra. Y entonces los príncipes y los poderes de ese mundo te adorarán. Con estos mandamientos escuché la gran Kabod dándole a mi Adón. Y entonces vi a mi Adón salir del 7º cielo al 6º cielo. Y el ángel que me condujo me dijo, entiende, Isaías, y verás que la transformación y el descenso del Adón aparecerán. Y lo vi, y cuando los ángeles lo vieron, entonces, aquellos en el 6º cielo no lo alabaron ni adoraron, porque él no había sido transformado según la forma de los ángeles allí, y él alabó y adoró con ellos. Y vi cuando descendió al 5º cielo, y que en el 5º cielo se hizo semejante a la forma de los ángeles allí, y no lo alabaron, porque su forma era semejante a la de ellos. Y luego descendió al 4º cielo y se hizo semejante a la forma de los ángeles allí. Y cuando lo vieron, no lo alabaron ni adoraron, porque su forma era semejante a la suya. Y otra vez vi cuando descendió al 3er cielo, y se hizo semejante a la forma de los ángeles en el 3er cielo. Y los que guardaron la puerta del 3er cielo exigieron la contraseña, y el Adón se las dio para que no se le reconociera. Y cuando lo vieron, no lo alabaron ni adoraron, porque su forma era semejante a la suya. Y otra vez vi cuando descendió al 2º cielo, y otra vez dio la contraseña allí, los que guardaban la puerta procedieron a exigirla, y el Adón pudo entrar. Y lo vi cuando se hizo semejante a la forma de los ángeles en el 2º cielo, y lo vieron y no lo alabaron, porque su forma era semejante a la suya. Y otra vez vi cuando descendió al 1er cielo, y allí también les dio la contraseña a los que guardaban la puerta, y se hizo semejante a la forma de los ángeles que estaban a la izquierda de ese trono, y ni alabaron ni adoraron, porque su forma era semejante a la suya. Pero en cuanto a mí, nadie me preguntó por el ángel que me dirigió. Y otra vez, él descendió al firmamento donde reside el gobernante de este mundo, y les dio la contraseña a los de la izquierda, y su forma era como la de ellos, y no lo alabaron allí, pero se envidiaban y peleaban, porque aquí hay un poder del mal y envidia por tonterías. Y vi cuando descendió, y se hizo semejante a los ángeles del aire, y fue como uno de ellos. Y no dio contraseña, porque existía saqueo y violencia los unos con los otros. Después de esto, vi al ángel que hablaba conmigo y me guiaba, me dijo, entiende, Isaías, hijo de Amós, porque para esto he sido enviado de Elohim. Y vi a una mujer de la familia del profeta David, que se llamaba Miriam, y la virgen estaba desposada con un hombre llamado José, un carpintero, y que también pertenecía a la simiente y la familia del justo David de Belén, de Judá. Y él se fue y sucedió que estando ella desposada, se encontró que había concebido y José el carpintero deseaba dejarla. Pero el ángel del Ruaj apareció en este mundo, y después dijo a José que no la rechazara, y también ordenó a Miriam no revelar este asunto a nadie. Y él no se acercó a Miriam, sino que la mantuvo como a una virgen santa, aunque con el niño en su vientre. Y él no vivió con ella durante 2 meses. Y después de 2 meses de días, mientras José estaba en su casa, y Miriam, su esposa, pero ambos solos. Sucedió que María tuvo una visión y vio que concibió a un bebé, y se quedó atónita. Y después de que ella se sorprendió,
su matriz fue encontrada como antes de que ella hubiera concebido. Y cuando su esposo José le dijo, ¿qué te ha asombrado? Los ojos de José fueron abiertos y vio al niño y alabó a Elohim, porque Elohim les había concedido una porción especial. Y una voz vino a ellos, no le digas a nadie esta visión. Pero la historia sobre el niño fue ampliamente difundida en Belén. Algunos dijeron, la virgen Miriam dio a luz un hijo 2 meses antes de casarse. Y muchos dijeron, ella no ha dado a luz ni ha subido a ella una partera, ni hemos escuchado los gritos de dolores de parto. Y se desconocía todo al respecto y todos sabían de él, aunque no sabían de dónde era. Y tomándole, fueron a Nazaret, en Galilea. Y vi, oh Ezequías, y mi hijo Josab, y declaro también a los otros profetas que están aquí, que esto ha escapado a todos los cielos y a todos los príncipes y todos los dioses de este mundo. Y vi, en Nazaret, chupar el pecho como un bebé y como es costumbre para que no sea reconocido. Y cuando creció, obró grandes señales y maravillas en la tierra de Israel y en Jerusalén. Y después de esto, el adversario lo envidiaba, y alzaba a los hijos de Israel contra él, sin saber quién era, y lo entregaron al rey, lo crucificaron, y él descendió al ángel del Seol. En Jerusalén, en efecto, será crucificado en un madero. Igualmente, después del tercer día resucitará y permanecerá días. Y el ángel que me condujo dijo, entiende, Isaías, y vi cuando él envió a los 12 apóstoles y ascendió. Y le vi, y él estaba en el firmamento, pero no se había cambiado a sí mismo en su forma, y todos los ángeles del firmamento y los demonios lo vieron y lo adoraron. Y hubo mucho dolor allí, mientras decían, ¿cómo descendió nuestro Adón en medio de nosotros, y no percibimos la cabot que vemos que ha estado sobre él desde el 6º cielo? Y ascendió al 2º cielo, y no se transformó a sí mismo, sino a todos los ángeles que estaban a la derecha y a la izquierda y al trono en medio. Ambos lo adoraron y lo alabaron y dijeron, ¿cómo se nos escapó nuestro Adón mientras descendía y no nos dimos cuenta? Y de la misma manera, él ascendió al 3er cielo, y lo alabaron y dijeron de la misma manera. Y en el 4º cielo y en el 5º también dijeron precisamente de la misma manera. Pero había una cabod en el que no cambió. Y vi cuando ascendió al 6º cielo, y lo adoraron, y lo llenaron de cabod. Pero en todos los cielos aumentó la alabanza. Y vi cómo ascendió al 7º cielo, y todos los justos y todos los ángeles lo alabaron. Y luego lo vi sentado a la diestra de la gran cabot cuya cabot te dije que no podía contemplar. Y también el ángel del Ruach HaKodesh que vi sentado a la mano izquierda. Y este ángel me dijo, Isaías, hijo de Amós, es suficiente para ti, porque has visto lo que ningún hijo de carne ha visto. Y volverás a tu prenda de vestir mortal hasta que tus días se hayan completado. Entonces vendrás aquí. Estas cosas vio Isaías, y dijo a todos los que estaban delante de él, y alabaron. Y habló al rey Ezequías y dijo, he hablado estas cosas. Incluso el fin de este mundo, y toda esta visión será consumada en las últimas generaciones. E Isaías le hizo jurar que diría todas estas palabras al pueblo de Israel, y haría que un hombre las transcribiera. Estas cosas debes leer, y velar en el Ruach HaKodesh para que reciban sus vestiduras y tronos y coronas de cabot que están en el 7º cielo. A causa de estas visiones y profecías, Samael que es Satanás, por mano de Manasés, cortó a Isaías, el hijo de Amós, el profeta. Y todas estas cosas Ezequías entregó a Manasés en el año 26. Pero Manasés no las recordó ni guardó estas cosas en su corazón, sino que se convirtió en el siervo de Satanás y fue destruido. Aquí termina la visión del profeta Isaías con su ascensión.